La piel ardió mientras el eco de una bofetada brutal silenció los bajos de la discoteca más exclusiva de Manhattan. Penélope, una hermosa mujer de talla grande con un brillante vestido esmeralda, temblaba de pie. Acababa de golpear al multimillonario tecnológico más infame de Nueva York. Sus guardaespaldas se abalanzaron. Ella se preparó para el impacto, pero el golpe nunca llegó. En su lugar, el mar de élites se abrió. Arthur Costello, el jefe del sindicato más temido e intocable de la ciudad, salió de las sombras. Sus ojos fríos no se fijaron en el multimillonario sangrante, sino en ella. La medianoche en Manhattan siempre sacaba a los monstruos, pero en el Fleur Room, un bar en una azotea acristalada, a 35 pisos sobre Chelsea, esos monstruos vestían trajes a medida y bebían coñac de $4,000 como si nada. Penélope Hayes sabía que no pertenecía a ese lugar. A sus 28 años, era una directora de arte de nivel medio. Vivía en un pequeño apartamento sin ascensor en Astoria. No era una heredera ni una modelo de pasarela imposiblemente delgada. Era una mujer hermosamente suave y sin complejos por su gordura. Llevaba un vestido de terciopelo esmeralda talla 18 de Asos Curve. El vestido abrazaba cada uno de los pliegues, rollos y curvas de su cuerpo. Todo fue por Sarah, su mejor amiga. Ella era la razón por la que estaban respirando aire reciclado y carísimo. Había conseguido pases VIP a través de un promotor de club desesperado. Era el 30º cumpleaños de Sarah, y Penélope había prometido soportar las miradas críticas de la élite de la ciudad solo por esa noche. Penélope estaba de pie cerca de la barra con adornos de latón. Sostenía un martini de Grey Goose de $22. Irradiaba una confianza tranquila y desafiante. Sabía cómo la miraban las mujeres ricas e imposiblemente angulosas de la sala. Veía sus sonrisas sutiles, los susurros detrás de manos perfectamente cuidadas. Veía las crueles miradas de reojo que le decían que ocupaba demasiado espacio en su mundo perfecto. Normalmente, dejaba que se le resbalara, pero esa noche, el ambiente se sentía peligrosamente cargado. Richard Dalton era el tipo de hombre que prosperaba con esa tensión exacta. Era el heredero de un enorme imperio de capital de riesgo. Richard aparecía en todas las portadas de Forbes y Business Insider. Todo por una adquisición hostil que había dejado a cientos de personas sin empleo. Era ruidoso, estaba profundamente intoxicado con Macallan de 25 años, y estaba flanqueado por un séquito de aduladores. Se reían de cada broma cruel que salía de sus labios burlones. En su muñeca izquierda, un Patek Philippe Nautilus de platino captaba las luces estroboscópicas violetas. Era el dueño del lugar, y se aseguraba de que todos lo supieran. Penélope se giró para darle a Sarah una bebida recién servida cuando ocurrió el choque. Richard, tropezando hacia atrás mientras gritaba el remate de un chiste a uno de sus lacayos, se estrelló con fuerza contra el hombro de Penélope. El impacto fue violento. El martini de Penélope se hizo añicos contra el suelo de mármol pulido, salpicó vodka helado y salmuera de aceituna, directamente sobre su impresionante vestido de terciopelo. Ella jadeó, tambaleándose hacia atrás para mantener el equilibrio. Sus pesadas curvas se movieron mientras se sujetaba a la barandilla de latón. «¡Ten cuidado, maldita sea!», espetó Richard, dándose la vuelta. No parecía arrepentido. Sus ojos inyectados en sangre escanearon a Penélope de arriba a abajo. Su expresión se transformó al instante en una máscara de puro y absoluto asco. «Dios, si vas a ocupar 3 códigos postales, al menos ten la decencia de quedarte en un rincón». Sarah jadeó, dando un paso adelante. «Oye, tú te chocaste con ella, imbécil. Mira su vestido». Richard soltó una carcajada aguda y burlona. Se pasó una mano por su caro pelo engominado. Se inclinó hacia ella. Su aliento apestaba a whisky caro y tabaco rancio. Su vestido. «Le estoy haciendo un favor al mundo. Alguien debería haberle dicho a Shamu que el terciopelo no hace milagros. Estás arruinando la estética de mi sección VIP, cariño. Vete de aquí antes de que llame a seguridad para que te saquen en el montacargas». La crueldad en su voz no era casual. Era intencionada. Era el veneno específico y dirigido de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su miserable vida. Un hombre que creía que el valor de una mujer se medía estrictamente por el poco espacio que ocupaba.
Penélope sintió que el calor subía por su pecho, un infierno ardiente y repentino de años pasados mordiéndose la lengua, de esconderse en suéteres demasiado grandes y tragar las humillaciones de un mundo diseñado para gente más pequeña. El vestido esmeralda la había hecho sentir como una reina esa noche. Ahora, mirando a este multimillonario arrogante, se negó a permitir que la convirtiera en el remate de un chiste. «Necesitas disculparte conmigo», dijo Penélope. Su voz era sorprendentemente firme. Cortó la música Deep House, que sonaba desde la cabina del DJ. El séquito de Richard guardó un silencio sepulcral. El multimillonario parpadeó, genuinamente sorprendido de que esta mujer se hubiera atrevido a responderle. «¿Perdona?», se burló, invadiendo agresivamente su espacio personal. «¿Tienes idea de quién soy, vaca gorda? Podría comprar toda tu patética vida con el cambio que tengo en mi cenicero». «No me importa si eres el alcalde de Nueva York», respondió Penélope, levantando la barbilla. Sus ojos oscuros brillaban con furia absoluta. «Derramaste tu bebida sobre mí. Me insultaste. Discúlpate». El rostro de Richard se sonrojó con un carmesí profundo y feo. Enfurecido por su desafío, extendió la mano. Su pesada mano se cerró con brutalidad en la parte superior del brazo desnudo de Penélope. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su suave carne. La agarró con la intención de magullar, de intimidar, de volver a ponerla en lo que él percibía como su lugar. «Escúchame, zorra pesada», nunca terminó la frase. Impulsada por puro instinto y una vida de rabia reprimida, Penélope plantó los talones. Giró su cuerpo y lanzó su mano derecha con toda la fuerza que tenía. ¡Zas! El sonido de la palma de Penélope, conectando con la mandíbula de Richard Dalton, fue ensordecedor. Resonó como un disparo sobre los bajos pulsantes. La cabeza de Richard se giró violentamente hacia un lado. Se tambaleó, completamente desprevenido, y se estrelló contra una bandeja de copas de champán de cristal. Los cristales se hicieron añicos por todas partes, brillando como hielo sobre el oscuro suelo de madera. Todo el club pareció congelarse. La música vibrante de repente se sintió a kilómetros de distancia. Penélope estaba de pie sobre él, con el pecho agitado. Su mano ardía con un calor feroz e irradiante. Richard se tocó lentamente la cara. Al retirar la mano, vio una mancha de sangre donde su pesado anillo de esmeralda le había cortado el labio. Sus ojos se oscurecieron con una rabia letal y ebria. Miró a sus dos enormes guardias de seguridad privados. Eran exmilitares que parecían romper cuellos como ejercicio cardiovascular. «¡Rómpanle el brazo!», escupió Richard, su voz temblando de furia humillada. «Háganlo ahora». Los guardaespaldas se abalanzaron. El silencio en una discoteca de Nueva York era un fenómeno raro y antinatural. Pero en el momento en que Richard Dalton dio la orden, el floor room se sumió en una quietud helada. La multitud de socialites y corredores de Wall Street retrocedió. Dieron un amplio espacio a la violencia inminente. Sarah gritó, agarrando la parte de atrás del vestido de Penélope. Intentaba desesperadamente tirar de ella hacia la salida de incendios. Pero Penélope estaba paralizada. Los dos guardaespaldas monolíticos, vestidos con idénticos trajes de color carbón, acortaron la distancia en segundos. Sus rostros estaban completamente desprovistos de emoción. Penélope cerró los ojos con fuerza, preparándose para el impacto que le rompería los huesos. Sabía que había cometido un terrible error. No se golpea a los multimillonarios en su propio terreno y se sale impune. «Tóquenla, y personalmente enviaré sus manos de vuelta a sus madres en una caja de FedEx». La voz no era un grito, era un murmullo bajo y ronco, suave como el terciopelo aplastado y afilado como un cristal roto. Sin embargo, tenía una autoridad aterradora que paralizó al instante a los guardaespaldas de Richard a mitad de camino. Penélope abrió los ojos. Saliendo de las sombras de un reservado ultra VIP cubierto de pesadas cortinas de terciopelo, había un hombre que parecía tragarse la luz a su alrededor. Era alto, medía más de 1,90 m. Vestía un traje de Tom Ford azul medianoche hecho a medida. Le caía impecablemente sobre unos hombros anchos y muy musculosos. Su pelo oscuro estaba meticulosamente peinado, con ligeras canas en las sienes.
Contrastaba con unos penetrantes ojos de color avellana pálido que parecían totalmente desprovistos de piedad humana. Era Arthur Costello. Incluso Penélope, que evitaba los tabloides, conocía el nombre. Oficialmente, Arthur Costello era el director ejecutivo de un conglomerado naviero internacional multimillonario. Extraoficialmente, el FBI, la policía de Nueva York y los rumores de Lampa lo conocían como el jefe indiscutible del sindicato Costello. Era un fantasma, un hacedor de reyes, un hombre que supuestamente disolvía a sus enemigos en ácido y compraba jueces como si fueran puros baratos. Nunca hacía apariciones públicas. Sin embargo, allí estaba, a apenas 1,5 metros de distancia. Flanqueando a Arthur, había 2 hombres, Victor y Harrison. Hacían que la seguridad de Richard pareciera guardias de centro comercial. Sin decir una sola palabra, Victor dio un paso adelante. Su mano descansaba casualmente dentro de su chaqueta, justo sobre la funda de un arma con silenciador. La amenaza silenciosa era ensordecedora. Los guardias de Richard levantaron inmediatamente las manos, retrocediendo lentamente. Sus instintos de combate les gritaban que se sometieran a los depredadores alfa de la sala. Arthur ni siquiera miró a los guardias. Pasó con elegancia sobre los cristales rotos. Sus zapatos Oxford de cuero no hacían ruido. Caminó directamente hacia donde Richard Dalton se ponía de pie a trompicones. Se sujetaba una servilleta de cóctel en el labio sangrante. Arthur, tartamudeó Richard. Toda su bravuconería anterior se evaporó en el aire. El multimillonario sudaba profusamente. El alcohol se había quemado de repente en su sistema por puro terror. Escucha, esta loca acaba de agredirme. ¿Lo viste? Está completamente desquiciada. Arthur se detuvo. Metió la mano en el bolsillo de su pecho, sacando lentamente un pañuelo de seda con monograma. No se lo ofreció a Richard. En su lugar, inclinó la cabeza. Sus ojos fríos finalmente se clavaron en el multimillonario tecnológico. «Richard», dijo Arthur en voz baja. La amenaza en su tono envió un escalofrío visible por la espalda del multimillonario. Estaba disfrutando de una velada muy tranquila. Estaba disfrutando de la música. Estaba disfrutando de la vista. Y entonces tuve que escucharte gritar como un niño petulante haciendo una rabieta en un arenero. «Ella me pegó», gimió Richard, señalando a Penélope con un dedo tembloroso. «Lo vi», murmuró Arthur, con un atisbo de sonrisa en la comisura de sus labios. Su técnica fue impecable. Tú, sin embargo, eres una molestia. Derramaste tu bebida sobre una dama. La insultaste. Pusiste tus manos sobre ella sin su consentimiento. En mis círculos, Richard, un hombre que le falta el respeto a una mujer de forma tan flagrante suele perder la mano con la que la tocó. Richard tragó saliva. Su rostro se volvió de un gris ceniciento. Arthur, por favor, lo siento. No te disculpes conmigo, interrumpió Arthur, su voz bajando una octava, resonando con una promesa letal. Discúlpate con ella ahora mismo, o haré que Víctor te lleve al distrito de los mataderos y te muestre cómo manejamos los desechos. Richard se giró lentamente para mirar a Penélope. El multimillonario temblaba violentamente. Su caro traje estaba arruinado, su dignidad completamente destrozada. «Lo siento», dijo con voz ahogada, mirando al suelo. «Me disculpo por mi comportamiento y por arruinar tu vestido». «Fuera de mi vista», ordenó Arthur en voz baja, antes de que cambie de opinión. Richard y su equipo de seguridad prácticamente corrieron hacia el ascensor VIP. Dejaron un rastro de susurros tensos a su paso. El gerente del club apareció de repente, chasqueando los dedos al personal de limpieza. Se disculpó profusamente con Arthur antes de escabullirse. Desaparecido el peligro inmediato, la dura realidad de la situación se abatió sobre Penélope. Sus rodillas de repente se sintieron débiles. Estaba cara a cara con un jefe de la mafia. Arthur se giró hacia ella. Penélope se preparó, esperando la misma mirada de desdén. El mismo juicio sobre su talla que recibía de cualquier otro hombre rico de Manhattan. Pero cuando los ojos avellana pálido de Arthur Costello la recorrieron, no hubo asco. Solo había un hambre oscura y devoradora. Miró sus muslos gruesos, la pesada curva de sus caderas. Miró el suave oleaje de su escote, que se tensaba contra el terciopelo, y el rubor desafiante de sus mejillas. La miró como si fuera la única obra maestra en una habitación llena de bocetos baratos.
Se acercó más. El rico aroma a madera de cedro, tabaco caro y un toque de pólvora la envolvió. Tomó suavemente su mano derecha temblorosa, la mano que había usado para abofetear al multimillonario, y examinó la piel enrojecida de su palma. «Ese fue un golpe increíble, tesoro», dijo Arthur en voz baja, su pulgar trazando ligeramente sus nudillos. «Se lo merecía», suspiró Penélope, incapaz de apartar la mirada de su intensa mirada. «Se merecía mucho peor», asintió Arthur con suavidad. Le ofreció el pañuelo de seda que había sacado antes. «Tu vestido está arruinado, y tu mano se está amoratando. Mi coche está esperando abajo. Déjame llevarte a casa». Penélope miró fijamente al temido jefe de la mafia. Se dio cuenta con una emoción aterradora de que su noche no estaba terminando. Acababa de empezar. La vacilación era un lujo que Penélope ya no podía permitirse, pero sus pies permanecieron pegados al suelo de mármol de la sección VIP. Sara agarró la muñeca de Penélope. Sus uñas se clavaron en la suave carne con pánico. «Pen», sisió, su voz apenas un chillido sobre la música house que había comenzado a filtrarse de nuevo en la sala. «Penélope, no puedes hablar en serio. Nos vamos juntas ahora mismo. Ese es Arthur Costello. ¿Lees las noticias? La gente que se sube a los coches con él acaba en el East River». Arthur ni siquiera parpadeó ante el divagar aterrorizado de Sara. Mantuvo sus ojos avellana pálido fijos en Penélope, esperando. Le estaba dando una opción, una ilusión de control que la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. Penélope miró el pañuelo de seda en su mano, el monograma cosido con hilo de plata. Miró su vestido de azos arruinado, que olía a vodka y humillación, y luego miró al hombre que acababa de poner de rodillas a un multimillonario con un simple susurro. Para ella, una directora de arte de talla grande de Queens, a quien la sociedad solía decir que se escondiera. «Estaré bien, Sarah», dijo Penélope, con la voz sorprendentemente firme, aunque su corazón martillaba un ritmo frenético contra sus costillas. «Te enviaré un mensaje cuando llegue a casa. Ve a disfrutar de tu cumpleaños. De todos modos, el promotor te está haciendo señas para que vayas a la cabina del DJ». Sarah parecía querer discutir, pero Victor cambió ligeramente su peso. El cuero de su pistolera de hombro crujió. Fue un sonido sutil y aterrador. Sara tragó saliva, asintió débilmente y retrocedió entre la multitud. «Una amiga leal», observó Arthur en voz baja, pero demasiado dramática. «El East River está demasiado contaminado para mi gusto». «¿Nos vamos?», le ofreció el brazo. Penélope dudó una fracción de segundo antes de deslizar su mano en el hueco de su codo. El músculo bajo el traje de Tom Ford a medida era duro como el granito. Mientras caminaban hacia el ascensor VIP privado, la multitud se abrió para ellos como el mar rojo. Nadie se atrevía a hacer contacto visual con Arthur Costello. Penélope sintió una extraña y embriagadora oleada de poder. Por primera vez en su vida, nadie miraba su talla con desdén. La miraban con absoluto asombro y miedo, todo por el monstruo que caminaba a su lado. Las puertas del ascensor se cerraron, aislando las luces pulsantes del Fleur Room. El descenso a la planta baja fue silencioso, salvo por el suave zumbido de la maquinaria. Arthur estaba cerca, el calor irradiaba de su enorme cuerpo. Miraba el reflejo de ella en las puertas de espejo, su mirada oscura y apreciativa. «Estás temblando, tesoro», murmuró. «Es la adrenalina», respondió Penélope, agarrando su vestido arruinado. «Nunca he golpeado a nadie, y menos a alguien como Richard Dalton. Sus abogados probablemente estén redactando una demanda ahora mismo». Arthur se rió, un sonido oscuro y retumbante que vibró en su pecho. «Richard Dalton no presentará ninguna demanda. Mañana por la mañana estará liquidando sus activos de Nueva York y se mudará a su finca en Aspen. Entiende las consecuencias de cruzarse en mi camino. No tienes que preocuparte por él nunca más». Penélope giró la cabeza para mirarlo. «¿Por qué hiciste eso? No me conoces». «Sé lo que veo», respondió Arthur, sus ojos bajando a la suave curva de sus labios. «Y veo a una mujer que se niega a ser menospreciada. Encuentro eso absolutamente embriagador». El ascensor sonó, abriéndose al aparcamiento subterráneo privado. Un elegante Maybach clase S negro medianoche esperaba cerca de la salida. Sus ventanas tintadas eran impenetrables.
Harrison abrió la puerta trasera, de pie con atención estoica. Arthur guió a Penélope al interior, deslizándose a su lado. El interior olía a cuero napa y a colonia cara. La mampara que los separaba del conductor ya estaba subida. Mientras el Maybach se deslizaba por las calles de Chelsea, iluminadas con neón, en dirección sur hacia la autopista FDR, Penélope se hundió en el lujoso cuero. La iluminación ambiental de la cabina proyectaba un cálido resplandor dorado. ¿A dónde vamos?, preguntó Penélope, de repente hiperconsciente del pequeño espacio cerrado. Dijiste que me llevabas a casa, pero vamos hacia el centro. Astoria está en la dirección opuesta. Estás cubierta de alcohol y tu mano requiere atención médica, dijo Arthur con calma. Sirvió una medida de un líquido ámbar de un decantador de cristal en la consola central. Le entregó el pesado vaso. Bebe esto. Es un Macallan muy raro. Mejor que la basura que bebía Dalton. Vamos a mi residencia en Tribeca. Tengo un médico privado de guardia. Él te revisará la mano. Un médico por una palma magullada. Eso es completamente innecesario, protestó Penélope, aunque tomó un sorbo del whisky. Le quemó maravillosamente la garganta, calmando sus nervios crispados. En mi mundo, no dejamos las heridas al azar, dijo Arthur con suavidad. Se acercó y tomó suavemente su mano una vez más. Su pulgar trazó la piel roja e hinchada de su palma. Además, todavía no estoy listo para separarme de ti, Penélope. Ella se estremeció por la forma en que dijo su nombre. Sonaba como una oración y una amenaza, todo a la vez. ¿Sabes mi nombre? Sé que eres Penélope Hayes, de 28 años. Trabajas como directora de arte para una firma de publicidad boutique en la avenida Madison. Prefieres la moda vintage. Bebes tus martinis muy sucios y tienes la costumbre de morderte el labio inferior cuando estás nerviosa. La mirada de Arthur bajó a su boca, justo como lo estás haciendo ahora. El pánico estalló en su pecho. Me has investigado. En los 5 minutos desde que ocurrió aquello. Soy un hombre muy meticuloso, respondió Arthur, inclinándose un poco más. Sus ojos se desviaron hacia abajo. Recorrieron el profundo escote de su vestido de terciopelo esmeralda, la suave y pesada hinchazón de sus pechos y la gruesa curva de sus muslos, presionando contra el asiento de cuero. Y cuando veo algo que quiero, me encargo de saberlo todo sobre ello. Y Penélope, nunca he deseado nada con tanta fiereza como te deseo a ti en este preciso momento. A Penélope se le cortó la respiración. Hombres como Arthur Costello no deseaban a mujeres como ella. Salían con supermodelos delgadísimas y actrices impecables. Pero el hambre en sus ojos era cruda, depredadora e innegablemente real. Miraba su cuerpo no como un defecto que pasar por alto, sino como un festín que estaba desesperado por consumir. No soy una supermodelo, Arthur, susurró, sus inseguridades aflorando momentáneamente. Soy gorda. La mandíbula de Arthur se tensó. Un fuego peligroso se encendió en sus ojos avellana. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. La pura dominancia de su presencia la inmovilizó en el asiento. No vuelvas a usar esa palabra como un arma contra ti misma en mi presencia, gruñó Arthur suavemente. Las criaturas hambrientas y frágiles de ese club no son nada comparadas contigo. Eres exuberante, eres suave, eres una diosa tallada en mármol y terciopelo, y quiero adorar cada centímetro de ti. ¿Me entiendes? Antes de que Penélope pudiera formular una respuesta, el Maybach descendió a un túnel subterráneo privado y fuertemente vigilado. Estaba bajo un imponente rascacielos de Tribeca. Las pesadas puertas de hierro se cerraron de golpe tras ellos. La sellaron dentro del mundo del capo más peligroso de la ciudad. Muy por encima de la brillante cuadrícula del Bajo Manhattan, el ático de Arthur Costello parecía menos un apartamento y más una fortaleza de lujo intocable. El ascensor privado se abría directamente a una amplia sala de estar de concepto abierto. Estaba enmarcada por cristales del suelo al techo. La vista panorámica del río Hudson y las lejanas luces parpadeantes de la Estatua de la Libertad era impresionante. Los suelos eran de roble pulido color café oscuro, cubiertos por enormes alfombras persas tejidas a mano. Un enorme sofá seccional de Minotti, hecho a medida, dominaba el centro de la habitación. Estaba situado frente a una moderna chimenea de mármol donde ardían llamas reales en silencio.
Penélope se quedó helada cerca de la entrada, sintiéndose completamente fuera de lugar con su vestido manchado y húmedo. Todo en la habitación gritaba una riqueza imposible. Había pinturas expresionistas originales en las paredes que pertenecían al Museo de Arte Moderno, y un piano de cola Steinway se encontraba elegantemente en una esquina. «Ponte cómoda», dijo Arthur, quitándose la chaqueta de su traje a medida y lanzándola despreocupadamente sobre un sillón de cuero. Se arremangó las mangas de su impecable camisa blanca. Reveló unos antebrazos musculosos y completamente cubiertos de intrincada tinta oscura. Tatuajes que insinuaban un pasado violento y caótico, muy alejado de la imagen de director ejecutivo que proyectaba al mundo. «Siento que voy a arruinar tus muebles», admitió Penélope, mirando el terciopelo empapado de vodka que se aferraba a sus gruesos muslos. Arthur hizo un gesto displicente con la mano. «Son solo muebles. Sin embargo, si no estás cómoda, puedo hacer que mi ama de llaves te traiga algo para cambiarte. Mi médico, el Dr. Miller, debería estar aquí en 10 minutos. Estoy bien, de verdad. Solo necesito un momento para procesar todo esto». Penélope se rodeó el abdomen con los brazos. Sintió una repentina oleada de agotamiento. Arthur se acercó a una enorme isla de cocina de mármol y sirvió un vaso de agua, llevándoselo de vuelta. No se lo entregó inmediatamente. En su lugar, se acercó incómodamente, extendió la mano y sus largos dedos le colocaron suavemente un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Su tacto era sorprendentemente tierno para un hombre que comandaba un ejército de asesinos. «Fuiste increíblemente valiente esta noche, Penélope», murmuró Arthur, sus ojos buscando los de ella. «La mayoría de la gente se habría acobardado. Tú te defendiste. Admiro eso». «Estaba cansada de ser el remate del chiste», susurró Penélope, inclinándose ligeramente hacia su tacto, a pesar de su buen juicio. «Toda mi vida me han dicho que me encoja, que ocupe menos espacio, que me disculpe por existir en un cuerpo que no se ajusta a la talla de muestra. Richard Dalton simplemente activó algo en mí. No pude soportarlo más». La mirada de Arthur se oscureció con una ferocidad protectora y aterradora. Su mano se movió de su oreja, ahuecando su suave y llena mejilla. Su pulgar rozó la línea de su mandíbula. «Dalton es un insecto patético que necesita derribar a otros para inflar su frágil ego. Tú, en cambio, eres magnífica. Tu cuerpo es perfecto. Cada curva, cada borde suave, es exactamente como debería ser». El corazón de Penélope se aceleró salvajemente. Había soñado con oír palabras como estas, pero que las pronunciara un hombre de un poder tan intenso y letal las hacía sentir como una marca en su alma. El suave timbre del ascensor privado interrumpió el momento cargado. Las puertas de acero se abrieron para revelar a un distinguido hombre mayor que llevaba un maletín médico de cuero negro. El doctor Aris Miller tenía exactamente el aspecto del tipo de médico discreto que remendaba heridas de bala sin hacer preguntas. «Buenas noches, señor Costello», dijo el doctor Miller, asintiendo respetuosamente antes de dirigir su atención a Penélope. «¿Y quién es la paciente?» «La señorita Hayes ha sufrido una ligera contusión en la mano derecha», instruyó Arthur, su tono cambiando instantáneamente de tierno a autoritario. «Examínala, asegúrese de que no haya una fractura capilar». Penélope se sentó en el borde del sofá Minotti, sintiéndose ridícula mientras el costoso médico manipulaba suavemente su palma. Arthur estaba de pie sobre ellos, con los brazos cruzados sobre su enorme pecho, observando con una intensidad de halcón. «No hay nada roto», concluyó el Dr. Miller después de unos minutos, aplicando una pomada de árnica de alta calidad en su piel enrojecida. «Solo un pequeño hematoma en el tejido profundo. La vendaré ligeramente. Mantenga hielo sobre ella durante 20 minutos, y la hinchazón disminuirá para mañana». «Gracias, doctor. Víctor lo acompañará a la salida», despidió Arthur al hombre con suavidad. Una vez que las puertas del ascensor se cerraron de nuevo, estaban solos en el vasto y silencioso ático. Arthur se acercó a un pequeño congelador integrado en el bar, sacando una bolsa de hielo médica. La envolvió en una toalla de lino limpia y volvió al sofá, sentándose a su lado. Tomó su mano herida y presionó suavemente la bolsa de hielo contra su palma. Mantuvo su mano grande y cálida, envuelta firmemente sobre la de ella, para mantenerla en su sitio. La proximidad era vertiginosa.
Penélope podía sentir el calor que irradiaba de su muslo, presionando firmemente contra su muslo grueso y suave. Levantó la vista y encontró su rostro a escasos centímetros del suyo. ¿Mejor?, preguntó en voz baja. Sí, gracias. Tragó saliva. Sus ojos se desviaron hacia sus labios. Arthur, ¿por qué estás haciendo esto? Podrías tener a cualquier mujer del mundo. Mujeres que pertenecen a este ático. Mujeres que encajan en tu mundo. Arthur dejó escapar un gruñido bajo, casi depredador. Dejó caer la bolsa de hielo sobre la mesa de café y se movió. Sus grandes manos agarraron sus gruesas caderas, atrayéndola fácilmente hasta que ella estuvo ahorcajada sobre su regazo en el profundo sofá. Penélope jadeó cuando su suave vientre se presionó contra el abdomen, duro como una roca de él. ¿Crees que quiero una mujer que encaje en mi mundo?, susurró Arthur ferozmente, sus manos deslizándose hacia arriba para agarrar las suaves y pesadas curvas de su cintura. Mi mundo es oscuro, Penélope. Es sangre y traición y paranoia constante. No quiero una mujer que pertenezca a la oscuridad. Te quiero a ti. Se inclinó, su nariz rozando la de ella. Quiero tu suavidad. Quiero tu fuego. Quiero la forma en que tu cuerpo se derrama sobre mis manos. Quiero arruinarte para cualquier otro hombre, para que nunca mires a otra alma de la forma en que me estás mirando a mí ahora mismo. Antes de que Penélope pudiera tomar aliento para responder, las pesadas puertas dobles de roble del estudio privado de Arthur se abrieron de golpe. Victor entró en la habitación, su rostro normalmente estoico tenso con genuina urgencia. Ignoró por completo la posición íntima de su jefe y la mujer en su regazo. «Jefe», dijo Victor, con voz dura, «tenemos un problema enorme». Arthur no apartó la vista de los ojos de Penélope, aunque todo su cuerpo se puso rígido bajo ella. El amante tierno desapareció, reemplazado al instante por el despiadado jefe del sindicato. «¡Informe! Dalton no fue a Aspen», dijo Victor sombríamente. «Fue a ver a los sicilianos. Acaba de poner una recompensa de $5 millones por la cabeza de la chica. Tienen su dirección en Astoria. Un escuadrón de sicarios ya está en camino». La sangre de Penélope se heló por completo. El hermoso cuento de hadas se hizo añicos, reemplazado al instante por una aterradora realidad letal. Había abofeteado a un multimillonario, y ahora la mafia venía a matarla. Arthur finalmente giró la cabeza para mirar a Victor. Sus ojos avellana eran completamente negros, desprovistos de cualquier emoción humana. Era la mirada de un hombre que estaba a punto de quemar el mundo hasta los cimientos. «Cierra el edificio», ordenó Arthur, su voz resonando como un clavo en un ataúd en el silencioso ático. «Llama a Harrison. Dile que reúna al equipo de asalto. Nadie toca lo que es mío». El miedo, frío y paralizante, invadió a Penélope mientras las palabras de Victor resonaban en la cavernosa sala de estar. Se quedó helada en el sofá Menotti, con la respiración entrecortada. $5 millones. Richard Dalton había puesto una recompensa de $5 millones por su cabeza, simplemente porque ella había exigido un respeto humano básico. Lo absurdo de la situación chocaba violentamente con la realidad letal que tenía delante. Arthur se movió con una eficiencia aterradora. El amante gentil que acababa de adorar sus curvas desapareció. Fue reemplazado al instante por el depredador alfa del AMPA de Nueva York. Levantó a Penélope de su regazo, con una fuerza sin esfuerzo, dejándola a salvo en los cojines, antes de dirigir toda su aterradora atención a su lugarteniente. «¿Russo?», preguntó Arthur, su voz un graznido bajo y áspero que envió un escalofrío por la espalda de Penélope. «Dominic Russo», confirmó Victor, sacando un teléfono satelital fuertemente encriptado del bolsillo de su traje. Dalton transfirió los fondos a través de una empresa fantasma con sede en las Islas Caimán hace 10 minutos. El equipo de Russo en Brooklyn aceptó el contrato. Ya enviaron un equipo de limpieza a su apartamento en Astoria Boulevard. Derribaron la puerta, fuertemente armados. Penélope jadeó, llevándose las manos a la boca. «Oh, Dios mío, Sarah. Mi amiga Sarah. Estaba en el club conmigo. Si saben quién soy, podrían saber quién es ella. Podrían ir tras ella». Arthur se giró hacia ella. Sus pálidos ojos avellanas se clavaron en su rostro aterrorizado.
La oscuridad salvaje de su mirada se suavizó solo una fracción, proyectando una autoridad absoluta e inquebrantable. Respira, tesoro. Nadie va a tocar a tu amiga. Volvió a mirar a Víctor. Envía un equipo de extracción de 4 hombres a Greenwich Village. Encuentren a la amiga, Sarah. Sáquenla del club o de su apartamento, donde quiera que esté, y llévenla a la casa de seguridad en los Hamptons. Si los hombres de Russo se acercan a menos de 50 pies de ella, los quiero bajo tierra. Considéralo hecho, jefe, asintió Víctor, ya tecleando rápidamente en el dispositivo seguro. Y su apartamento en Astoria, continuó Arthur, su tono clínico y distante. Vacío. Nuestro hombre en la policía de Nueva York confirmó que los vecinos llamaron por una queja de ruido cuando los hombres de Russo forzaron la puerta, respondió Víctor. Ya tenemos un equipo de limpieza en camino para limpiar el lugar. Empacaremos sus cosas esenciales y quemaremos el resto. Para mañana por la mañana, Penelope Hayes dejará de existir oficialmente en el papel. La cabeza de Penélope daba vueltas. ¿Dejar de existir? Era una mujer normal que diseñaba campañas publicitarias para marcas de cuidado de la piel orgánico. Compraba en Trader Joe's y luchaba por encontrar vaqueros que se ajustaran a sus caderas anchas y muslos gruesos. Ahora, un sindicato internacional estaba borrando su identidad para protegerla de un escuadrón de sicarios de la mafia. «Ven conmigo», ordenó Arthur en voz baja, agachándose y tomando su mano. Su agarre era firme, tranquilizador, anclándola al suelo. La alejó de las ventanas del suelo al techo y la condujo por un pasillo largo y poco iluminado, adornado con arte renacentista de valor incalculable. Al final del pasillo, Arthur presionó su pulgar contra un escáner biométrico oculto perfectamente en el revestimiento de roble. Una pesada puerta de acero se abrió con un siseo, revelando una habitación que parecía un búnker militarizado. Estantes de armas de fuego tácticas de color negro mate revestían las paredes. Pilas de chalecos de Kevlar, cargadores de repuesto y equipos de comunicación encriptados se encontraban sobre pesadas mesas de acero. Arthur se acercó a un armario metálico y sacó un grueso suéter de cachemira negro, de gran tamaño, y un par de suaves pantalones de chándal de color carbón oscuro. Se los entregó. «Cámbiate el vestido», instruyó Arthur, sus ojos recorriendo brevemente el terciopelo arruinado que abrazaba sus pesadas y hermosas curvas. «Está empapado en alcohol, y el terciopelo es pesado para moverse. Esto te quedará grande, pero te mantendrá abrigada. Puede que tengamos que movernos rápido». Penelope asintió aturdida, pasando detrás de una pesada mampara para quitarse el húmedo y arruinado vestido. Mientras se ponía el lujoso cachemir por la cabeza, la pesada tela caía en cascada por su cuerpo. Olía intensamente a Arthur, a cedro, a tabaco caro y a ese agudo toque metálico de peligro. Los pantalones de chándal se adaptaron fácilmente a sus caderas anchas y muslos gruesos, amontonándose ligeramente alrededor de sus tobillos. Se sintió envuelta por él, protegida por su aroma y su ropa. Cuando salió de detrás de la mampara, Arthur ya se estaba abrochando una pistolera táctica sobre su ancho pecho. Deslizó una Sig Sauer P320 con silenciador personalizado en el cuero. Sus movimientos eran practicados y letalmente gráciles. Levantó la vista, su mirada se oscureció al verla ahogada en su ropa. Incluso con ropa de hombre de gran tamaño, su forma exuberante y suave era innegablemente femenina y embriagadora para él. «Te ves hermosa», murmuró, acortando la distancia entre ellos. Extendió la mano, sus pesados antebrazos tatuados enmarcando su rostro, mientras ahuecaba suavemente sus mejillas. «Escúchame, Penélope. Ahora estás entrando en la oscuridad. Van a pasar cosas esta noche que te asustarán. Pero te juro por mi vida que ninguna bala, ninguna cuchilla y ningún hombre te tocará jamás. ¿Me crees?» Las lágrimas asomaron a las comisuras de sus ojos, pero asintió, apoyando su suave rostro en sus ásperas palmas. «Te creo, Arthur». Una explosión repentina y ensordecedora sacudió el ático. El suelo vibró violentamente bajo sus pies, desequilibrando a Penélope. Arthur la atrapó al instante, sus enormes brazos envolviendo su gruesa cintura, protegiendo su cuerpo con el suyo, mientras el sonido ahogado de cristales rotos
resonaba desde la sala de estar principal. La puerta biométrica de la armería se cerró, sellándolos dentro del búnker, pero los monitores de seguridad montados en la pared cobraron vida, mostrando el caos en el pasillo. Los hombres de Russo no habían esperado a que se fueran. Habían llevado la guerra directamente al cielo. Las alarmas sonaron. Un aullido agudo y penetrante que rompió el tranquilo santuario de la armería. En los brillantes monitores de seguridad, Penélope observó con absoluto horror cómo media docena de hombres vestidos con equipo táctico negro entraban en la inmaculada sala de estar de Arthur. No habían subido por el ascensor. Habían descendido en rappel desde el tejado, volando el cristal reforzado a prueba de balas del ático con cargas de C4. Evitaron la seguridad del tejado, dijo Arthur, su voz completamente desprovista de pánico. Era una calma aterradora y helada. Soltó a Penélope y se dirigió a un pesado armario de armas de acero. Dominic Russo es un perro callejero. No tiene el cerebro para llevar a cabo una incursión vertical en este edificio. Alguien dentro de mi organización le vendió los códigos del tejado. ¿Van a entrar aquí?, preguntó Penélope, su voz temblando mientras retrocedía contra la fría pared de hormigón. Se cruzó de brazos sobre el pecho. El suéter de cachemira de gran tamaño ofrecía poco consuelo contra la realidad de asesinos armados que la cazaban. Esta puerta está clasificada para resistir explosivos de grado militar, respondió Arthur. Amartilló la corredera de un subfusil Heckler & Koch MP5, de aspecto agresivo. Cargó cargadores extra en su chaleco táctico. Pero saben que estamos atrapados, y no tengo la intención de esperar en una jaula mientras las ratas destrozan mi casa. En las pantallas, Victor y Harrison ya estaban devolviendo el fuego desde detrás de la enorme isla de cocina de mármol. Los destellos de sus armas con silenciador iluminaban los monitores. El ático era una zona de guerra. Obras de arte de valor incalculable fueron destrozadas por balas perdidas. El sofá Menotti, a medida, fue hecho jirones. Arthur se volvió hacia Penélope. Se acercó a ella, su imponente figura oscureciendo por completo su vista de los violentos monitores. Sacó un pesado chaleco de Kevlar personalizado de un estante y se lo colocó suavemente sobre los hombros. Ajustó las correas, asegurando las pesadas placas balísticas contra su suave pecho y sus anchas caderas. «Mantén esto puesto», ordenó Arthur, sus ojos ardiendo en los de ella, con una intensidad feroz y posesiva. «Quédate en esta habitación. La puerta no se abrirá para nadie más que para mí o para Víctor. Si los monitores se apagan, te sientas en ese rincón, te tapas los oídos y esperas a que vuelva». «¿Entendido? Arthur, por favor», dijo Penélope con voz ahogada, agarrando su grueso antebrazo tatuado. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. «Son demasiados. Espera a la policía». Una sonrisa oscura y sin humor tocó sus labios. «La policía no viene a este edificio, Penélope. Saben quién soy. Este es mi mundo, y nadie trae la violencia a mi casa y vive para ver el amanecer, especialmente cuando están cazando a la mujer que reclamo como mía». Antes de que pudiera protestar, Arthur se inclinó y capturó sus labios en un beso violento y desesperado. No fue gentil. Fue una marca, una violenta declaración de posesión y devoción. Penélope se derritió en él, sus suaves manos agarrando su chaleco táctico, devolviéndole el beso con una desesperación feroz que no sabía que poseía. Cuando finalmente se apartó, su pecho subía y bajaba, sus ojos avellana completamente negros de intención asesina. Arthur pulsó el escáner biométrico. La pesada puerta de acero se abrió con un siseo. Salió al pasillo lleno de humo, y la puerta se cerró de golpe tras él, encerrando a Penélope en el silencio ensordecedor del búnker. Se apresuró hacia los monitores de seguridad, su aliento empañando el cristal. Arthur no se puso a cubierto. Se movió por el pasillo con la gracia aterradora de un depredador alfa desatado. Al entrar en la sala de estar principal, dos de los hombres de Russo giraron sus armas hacia él. Arthur ni siquiera se inmutó. Levantó el MP5 y disparó en ráfagas precisas y controladas. Los dos asesinos cayeron al instante. Sus cuerpos se estrellaron con fuerza contra los pulidos suelos de roble. «¡Flanco derecho!», gritó Víctor por encima del ensordecedor rugido de los disparos.
lanzando una granada aturdidora hacia las ventanas destrozadas, por donde entraban más hombres fuertemente armados. La granada detonó, cegando a los intrusos. Arthur se movió a través del humo como un fantasma. Penélope observaba, con las manos apretadas contra la boca para ahogar sus propios gritos. Veía cómo el hombre que la había abrazado tan tiernamente ejecutaba a sus posibles asesinos con fría precisión mecánica. Era un monstruo, pero mientras lo veía ponerse directamente en la línea de fuego para desviar la atención del pasillo que conducía a su búnker, se dio cuenta de algo profundo. Él era su monstruo. El tiroteo duró menos de 3 minutos, pero para Penélope pareció una eternidad. Cuando el humo finalmente comenzó a disiparse, 6 cuerpos yacían esparcidos por el ático en ruinas. Victor y Harrison estaban sangrando pero de pie, asegurando el perímetro cerca de las ventanas reventadas. Arthur estaba en el centro de la habitación, su camisa blanca salpicada de carmesí. Bajó su arma, revisando los cuerpos. Uno de los asesinos, sangrando profusamente por una herida en el hombro, levantó débilmente una pistola. En el monitor, Penélope vio a Arthur pisar la muñeca del hombre, aplastándola bajo su pesada bota. El asesino gritó. Arthur se inclinó, sacando una elegante Kimber 1911 de la funda de su cintura, presionando el cañón directamente contra la frente del hombre. «Dile a Dominic Russo», siseó Arthur, su voz llegando a través del audio al búnker, que acaba de firmar su propia sentencia de muerte. «Y dile a Richard Dalton que todos sus miles de millones no le comprarán un agujero lo suficientemente profundo para esconderse». Apretó el gatillo. Penélope se estremeció, cerrando los ojos con fuerza. Cuando los abrió, Arthur caminaba de vuelta por el pasillo, directamente hacia la cámara. Parecía un dios de la guerra, empapado en violencia, sus ojos ardiendo con un fuego profano. La puerta biométrica se abrió con un siseo, y él volvió a entrar en la armería. El pesado olor a ozono, sangre y pólvora quemada emanaba de él. Penélope no retrocedió, no se acobardó. Miró la sangre en su camisa, miró las armas letales atadas a su pecho y luego se arrojó a sus brazos. Arthur soltó su arma, sus enormes brazos envolviendo su cuerpo grueso y suave, atrayendo sus pesadas curvas contra su equipo táctico. Enterró su rostro en su cabello, inhalando su aroma como un hombre que se ahoga y encuentra aire. «Se acabó», respiró bruscamente, sus labios presionando contra su sien. «Están muertos». «¿Y ahora qué?», susurró Penélope, aferrándose a él, dándose cuenta de que no había vuelta atrás a su vida tranquila en Astoria. Había cruzado el umbral hacia la oscuridad, y nunca quiso dejar sus brazos. Arthur se echó hacia atrás, mirándola, su expresión endureciéndose hasta convertirse en piedra absoluta. «Ahora pasamos a la ofensiva. Prepara una maleta, tesoro. Vamos a la guerra». El humo y el amargo olor a cordita se aferraban a la ropa de Arthur Costello, mientras guiaba a Penélope fuera de la armería fortificada. No la dejó mirar los cuerpos esparcidos por su sala de estar en ruinas. En su lugar, su enorme mano manchada de sangre agarró su suave cintura, dirigiéndola firmemente hacia el ascensor de carga privado. Descendieron en absoluto silencio. Las pesadas puertas de metal se abrieron al garaje subterráneo, donde un Mercedes-Benz G63 AMG, negro mate, esperaba, con el motor ya en marcha. Victor estaba al volante, su rostro una máscara de fría profesionalidad, mientras Harrison cargaba 2 pesadas bolsas de lona en el maletero. Penélope se hundió en el lujoso cuero del asiento trasero. El suéter de cachemira de gran tamaño se amontonaba alrededor de sus gruesos muslos. Estaba temblando, la bajada de adrenalina golpeando su sistema nervioso como un tren de carga. Arthur se deslizó a su lado, atrayendo inmediatamente sus pesadas curvas contra su musculoso cuerpo. La rodeó con sus brazos, presionando un beso feroz y reconfortante en la coronilla de su cabeza. «Conduce», ordenó Arthur, su voz como hielo que se resquebraja. «Teterboro, toma las carreteras de servicio privadas. Si alguien nos sigue, piérdelos». Victor pisó el acelerador, lanzando el pesado vehículo blindado por la rampa de hormigón y hacia las desoladas y lluviosas calles del Bajo Manhattan. La ciudad se desdibujaba tras las ventanas tintadas. Penélope enterró su rostro en el hueco del cuello de Arthur,
respirando el aroma a cedro, tabaco y el persistente sabor metálico de la sangre. Había salido de su realidad mundana para entrar en un violento submundo de alto riesgo. Y sin embargo, envuelta en los brazos del capo más peligroso de Nueva York, nunca se había sentido más segura en toda su vida. 30 minutos después, la wagon atravesó las puertas fuertemente vigiladas del aeropuerto de Teterboro. Se dirigió directamente a la pista, hacia un hangar privado alquilado bajo una empresa fantasma. Un elegante Gulfstream G650ER estaba listo, sus dos motores Rolls-Royce cobrando vida. Pero antes de que pudieran abordar el avión, Víctor detuvo bruscamente el vehículo dentro del hangar. «Jefe», dijo Víctor, sus ojos pegados a un iPad Pro encriptado que descansaba en la consola central. «El equipo de asalto de Aspen acaba de reportarse. Tienen a Dalton». El comportamiento de Arthur cambió instantáneamente de amante protector a verdugo absoluto. Soltó a Penélope suavemente, saliendo del vehículo e indicándole a Víctor que trajera la tableta. Penélope lo siguió con cautela, de pie cerca del cálido capó del Mercedes, el pesado chaleco de Kevlar todavía atado sobre su exuberante pecho. Víctor colocó la tableta en el capó del coche. En la pantalla, Richard Dalton estaba arrodillado en la nieve fuera de un enorme chalet de madera en Colorado. El multimillonario sollozaba, su ropa de diseño rota, rodeado por 4 hombres con equipo táctico que llevaban la insignia del sindicato Costello. «Arthur, por favor», lloraba Dalton a través del audio, su arrogancia anterior completamente aniquilada. «Doblaré los 5 millones. Te daré mi participación en la empresa. Solo déjame vivir». Arthur se inclinó sobre la tableta, sus pálidos ojos avellana desprovistos de toda piedad humana. «Insultaste a la mujer que se sienta a mi lado, Richard. Le pusiste un precio a su hermosa cabeza. No hay suficiente dinero en la Reserva Federal para comprar tu aliento». «No fui solo yo», gritó Dalton en pánico desesperado, aferrándose a cualquier salvavidas. «Russo no tenía los códigos de tu tejado. Los compró. Tu propio chofer me los vendió por $2 millones. Fue Harrison». El aire dentro del hangar se quedó completamente quieto. Penélope jadeó. Sus ojos se dirigieron a Harrison, que estaba de pie junto al maletero de la wagon. El rostro del joven guardaespaldas se puso completamente pálido. Al darse cuenta de que su traición había sido expuesta, Harrison buscó frenéticamente la Glock que llevaba en la funda de su cadera. Ni siquiera llegó a sacarla del cuero. Con una velocidad cegadora e imposible, Víctor sacó su arma con silenciador y disparó una sola bala de punta hueca en el hombro derecho de Harrison. El traidor gritó, girando hacia atrás y colapsando violentamente en el suelo de hormigón del hangar, agarrándose la clavícula destrozada. Arthur ni siquiera se inmutó por el disparo. Se ajustó tranquilamente los puños manchados de sangre y miró al hombre que se retorcía. «Sabía que estabas perdiendo dinero en el Bellagio el mes pasado, Harrison. Simplemente no pensé que tuvieras la pura estupidez de traicionarme por un perro callejero como Russo». Arthur se volvió hacia la tableta, clavando la mirada en el sollozante multimillonario en la pantalla. «Lleven a Dalton al bosque», ordenó Arthur a sus hombres en Aspen, su voz desprovista de emoción. «Asegúrense de que nunca lo encuentren». Tocó la pantalla, cortando la transmisión. Dalton era un fantasma. Harrison estaba sangrando en el suelo, suplicando piedad. Arthur hizo un gesto a Víctor. «Limpia este desastre. Mete a Harrison en el maletero y llévalo al almacén. Me ocuparé de él cuando regrese». «Sí, jefe», asintió Víctor, agarrando al traidor por el cuello y arrastrándolo. Arthur se dio la vuelta, su oscura mirada encontrando a Penélope. Ella estaba de pie, congelada junto al coche, sus anchas caderas moviéndose ligeramente, mientras procesaba la violencia despiadada y calculada que acababa de presenciar. Esperaba que él se disculpara, que le tapara los ojos, pero no lo hizo. Caminó hacia ella, su imponente figura, proyectando una larga sombra bajo las duras luces del hangar. Extendió la mano, deslizando sus manos bajo el pesado chaleco balístico, sus palmas descansando cálidamente contra su suave y mullido vientre. «Te lo dije», murmuró Arthur, su pulgar acariciando su cintura. «Nadie toca lo que es mío». «Arthur», respiró ella, su corazón latiendo a un ritmo frenético. «¿Nos vamos?» «Vamos a mi finca privada en la Toscana», respondió él,
inclinándose para presionar un beso profundo y violento contra sus labios. Nos quedaremos allí hasta que el resto del equipo de Dominic Russo sea completamente desmantelado. Y mientras el mundo arde por lo que intentaron hacerte esta noche, voy a pasar cada momento despierto adorando cada centímetro de este hermoso cuerpo. Penélope se derritió contra él, sus brazos envolviendo su grueso cuello tatuado. Había entrado en el Floor Room como una directora de arte invisible e insegura. Salía como la reina indiscutible del Imperio Costello, mientras Arthur la levantaba en brazos, con sus pesadas y magníficas curvas, y la subía por las escaleras del jet privado. Penélope supo que nunca volvería atrás. El jefe de la mafia había entrado en su vida y la había convertido en realeza. ¡Wow! ¡Qué final tan explosivo y profundamente satisfactorio! Penélope pasó de soportar insultos crueles a gobernar un imperio multimillonario junto al capo más letal y devoto de la ciudad. Arthur Costello demostró que los hombres de verdad no solo toleran las curvas, las adoran absolutamente y quemarán el mundo entero para proteger a la mujer que aman. ¿Qué les pareció ese giro impactante con Harrison en la pista? Déjennos saber sus opiniones en los comentarios de abajo. Si les encantó este intenso y trepidante romance de mafia, revienten ese botón de me gusta, compartan el video y suscríbanse para más historias increíbles.